Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en una de las últimas clases del mes y del año, por supuesto. Eh, yo hoy tenía otro tema preparado según el programa, pero surgió una situación que hizo que el jueves, el 2, el Día de los Difuntos, falleció una figura del tango de los más grandes de todas las épocas, Atilio Stampone. Para los que no lo conocen o nunca oyeron hablar de él, le diré que es uno de los principales de la época de oro del tango. Murió a los 96 años. Creador, director de orquesta, pianista, arreglador, completo, un hombre completo. Pero además su palabra era muy bien considerada entre los tangueros, porque era un hombre que había estudiado mucho, que sabía mucho de tango. Por ejemplo, él se ufanaba de ser descendiente de italianos y siempre decía que los italianos fueron los grandes impulsores del tango, porque si bien los que venían de Italia, como vinieron en aquella época, sobre todo para la Argentina, la mayoría fueron italianos, muchos analfabetos, pero sin embargo traían una costumbre, traían tradiciones ancestrales de Italia, que instrumentos, coros, o sea, en los pueblos se cantaba, se tocaba, o sea, ellos traían ya consigo una raíz musical importante, que según este hombre, Stamponi, después la van a aplicar en lo que va a ser en la trayectoria del tango. A mí me pasa, ya no es la primera vez, me pasó con otros artistas, que cuando fallecen uno trata de recordarlos o trata de tenerlos en cuenta en ese momento. Y me pasó de que yo me enteré el jueves de esto, que fue al otro día, y lo primero que hice, mientras tomaba mate, fue ponerme a escuchar la música de Stampone. Y me llamó la atención porque empecé a escuchar las primeras versiones de sus discos, las primeras grabaciones, y dije, este no es Stampone. Entonces me adelanté y busqué temas más recientes, grabaciones más recientes. Y ahí me deslumbré, porque realmente yo les invito que ustedes escuchen alguna versión. Yo les voy a pasar alguna, hoy les voy a mandar alguna, pero es digno de escucharlo. Porque esa orquesta, en su mejor época, sonaba mucho, casi como una orquesta sinfónica. Porque mucho de eso hay en la música de Stampone. No es Piazzolla, pero tiene su impronta. Y es más, hay un contrapunto de instrumentos y le da brillo a todos, desde los violines, los bandoneones, el piano, contrabajo, incluso la batería tiene un papel fundamental en su orquesta. En una palabra, es completo. Aparte, uno va escuchando eso, su música, y sobre todo los tangos instrumentales, empiezan suaves, y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo, y de repente es una cosa envolvente. Por eso le digo de que tiene mucho de música clásica. Incluso él, hay muchos tangos que él le incluye partecitas de piezas clásicas. O sea que, desde ese punto de vista, era un individuo que no solamente aplicó sus conocimientos, sino que trató cada día más de perfeccionarse. Cuando le decían maestro de maestros, los propios compañeros le decían maestro de maestros, decía nada de maestro de maestros, todo tema siempre estoy estudiando,
siempre estoy estudiando. Y el que cree que sabe todo, no sabe nada. En una palabra, el individuo, y realmente fue así, porque no se quedó con lo que pudo aprender en la Argentina, sino que viajó a Europa, viajó a los conservatorios más importantes y ahí aprendió, se perfeccionó. O sea, todo lo que después lo va a aplicar en su orquesta. Por eso es tan lamentable. Yo digo que es uno de los últimos maestros que van quedando del tango. Porque realmente se han muerto todos. Los últimos que han muerto, Leopoldo Federico, hace poco que murió Garelo, o sea, no de aquella época de oro del tango no van quedando, ya no van quedando. Tan es así que yo decía que él tiene una cierta aproximación a la música clásica, como lo tenía Piazzolla, por supuesto, que en su momento le llamaron, perdón, lo llamaron de la Sinfónica de Madrid para dirigirla. O sea, ustedes vean entonces el conocimiento que podía tener y la capacidad que podía tener. Bueno, vamos a la obra, vamos primero a ubicarlo. Yo decía que era descendiente de italiano, pero él nació en Buenos Aires. Nació en el barrio San Cristóbal, que queda cerca de Avellaneda, lo que lo hizo hincha de Racing de Avellaneda, y además un fanático del club. En general los tangueros cuando se metían con un cuadro eran fanáticos de eso. Además se metió no solamente en la música, sino que fue gremialista, fue político, hizo política, o sea, fue completo. Desde el punto de vista gremial, por ejemplo, llegó a ser presidente por 2 periodos consecutivos de SADAIC, o sea, la Sociedad de Autores Argentinos, que lo había sido Canaro en su momento. Esa organización que defiende a los autores y sobre todo que se paguen los tributos correspondientes cada vez que se pasa un disco de un autor. No solamente argentino, sino que del mundo entero. En todos los países existe esa organización que tiene como cometido justamente recaudar cada vez que se pasa un disco de determinada figura o de determinada, no solamente en la radio, sino en la televisión o en los bailes. O sea, en todos los lugares hay están muy al canto de lo que pasa y se le cobra un tributo a cada baile, a cada orquesta, o sea, todo tiene su que ver, y todo esto parte justamente de este tipo de organizaciones como SADAIC. Y yo le decía que también se dedicó a la política, y desde ese punto de vista, él fue adherente de un político famoso, tuvo su momento, que fue incluso presidente de la República Argentina, que fue Arturo Frondizi. Se llamaba fanático de Frondizi, más tanta era su admiración por Frondizi que le dedicó un tango impar. Así que abarcó todas las posibilidades que había desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista político. Y referido a lo artístico, yo les decía al principio que su voz era muy escuchada. Por lo general, cualquier foro de tango, cualquier lugar donde se hablara de tango y se requería de los mejores, siempre lo llamaban a él, porque siempre aportaba cosas nuevas, cosas diferentes. Era realmente un personaje admirado. Y nos queda por ver la otra parte, la parte de sus composiciones y de lo que hacía. Pero ahora lo vamos a ver, ahora seguimos.